como siempre, empezamos un poquito donde dejamos las cosas. Donde dejamos las cosas fue que por fin el rey, el Kuzari, se decide consultar a un Javer, a alguien judío, que le hable de la religión judía. Claro, una cosa es el judío de la época que estaba viviendo el Kuzari, y otra cosa es el glorioso pueblo de Israel, que eso ya es otra cosa. Y efectivamente él dice, bueno, pues si de lo que queda de ese glorioso pueblo de Israel es este pueblo judío, por más hundido que esté, pero es lo único que tenemos, no hay otra cosa. Vamos a tener que consultar con ellos. Yo en un principio no quería para nada. Pero a raíz de que el cristianismo se me muestra como una continuación del judaísmo, a raíz que el Islam me dice, la única prueba que te puedo dar de la intervención de Dios en el mundo es con Moisés y los hijos de Israel. Si todos me llevan al judaísmo, de alguna manera tengo que ver qué pasa. Algo tiene que haber aquí. Y entonces llama al Javer, y el Javer le dice, bueno, el Kuzari le pregunta al Javer, le dice, bueno, ¿cómo es tu negocio? Dime cómo es, cómo viven ustedes la divinidad. ¿Qué es para ustedes el Dios? Y entonces el Javer comienza diciendo, nosotros creemos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Creemos en que ese Dios sacó a los hijos de Israel. ¿Lo tenéis? El Mahamar 11. El número 11. La página 50. Número 11. Entonces, sabemos que, pues, sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y con grandes milagros, porque no nos querían dejar salir. Los sustentó en el desierto, es decir, que les dio el mantenimiento para que pudieran comer, y por fin les llevó a la tierra de Canaán. Y después le hizo pasar por el mar, el Jordán, hizo grandes milagros, y de último el Kuzari habla, como así, como no queriendo dejarlo de pasar, dice también, Moshe Rabbeinu nos trajo las tablas de la ley, y sobre esa ley, que hay muchos profetas después que Moshe, exhortaron a guardar esa ley. Todo lo que vino después de Moshe fue para eso. Y prometiendo a la gente que guardara eso, prometiéndoles grandes recompensas. Entonces, creemos todo lo que nos trajo Moshe Rabbeinu, y así nos definimos. Esa respuesta hizo que el Kuzari se enervara contra el judío. Y le dijo, ustedes, de verdad, tanta miseria que están pasando, seguro que les hizo perder totalmente la memoria de todo. ¿Qué me viene a hablar ahora de algo así como de Abraham, de Isaac? Háblame de que tu Dios creó el mundo. Háblame que tu Dios me mantiene a mí, mantiene a todo el mundo. Eso ya es un hecho. Háblame, eso son cosas que tú tienes que empezar por ahí. Te voy a ayudar. Aquí el Kuzari le está diciendo de alguna manera al Javer, te voy a ayudar a ti, te quiero ayudar, pero no te vengas con cosas mezquinas, con cosas domésticas. Esa era la palabra que estaba buscando el otro día. Con cosas tan domésticas como que se te sacó a ti de Egipto y... ¿Eso qué es? Hasta aquí lo dejamos la otra vez. ¿Qué conclusión hay entre una cosa y la otra? Obvia, esa conclusión que hay, la conclusión que hay entre una cosa y la otra es, ¿cuáles son los dos puntos de vista? ¿Cómo la humanidad ve a Dios? Desde el punto de vista macro, creador.
Si Dios nos tuviera, nosotros nos tuviéramos, no hubiera mundo. ¿Cómo lo ve el Javer? Desde el punto de vista micro. Si Akadosh Baruj Hu nos tuviera, nosotros todavía seríamos esclavos en Egipto. O sea, yo me intereso por lo que me interesa a mí personalmente. Y en eso es que yo me baso. En lo que a mí me concierne personalmente, yo me baso en eso. Sigue con él. ¿Sí? O ahí, espérate, es que estamos hoy cortos. Que a mí se me olvidó. Hay dos o tres. Hay dos. Ok, entonces siga ahí. Ahí tienen una. No, pero hay que seguir. Siga ahí. Ok. Ahí para que ustedes tengan. Exacto. Hoy nos quedamos cortos porque con esto de la... Ok, entonces... Aquí hay una... Sí, aquí hay dos. Yo sabía que había más. Ah, tiene que haber otra entonces. No, esta es 51, 52. ¿No hay otra más? Ya. Ok. Entonces aquí tienes... por aquí. Por aquí. Y tengan la primera nada más, después seguimos. Bien. Entonces, ¿qué le reclaman? ¿Qué le reclama el Kuzari al Rebbe? Dice, ustedes piensan en vuestro mal, es que piensan en cosas pequeñas. No van más allá de lo que es ustedes, el pueblito, yo. Cuando te hablo de Dios, háblame de Dios creador, universal, de que hizo al hombre, y que hasta hoy en día nos sustenta a todos. De alguna manera el Kuzari está diciendo a Javer, oye, yo quiero escucharte, pero te voy a ayudar, te estoy dando un poquito de las cosas para que de verdad me exponga algo, puesto que ya me dijeron que ustedes son la prueba de que Dios interviene en el mundo. Entonces, te estoy haciendo de alguna manera una ayuda, porque de verdad quiero irme hacia ti, o sea, pero tráeme cosas de verdad convincentes, no cosas domésticas que si Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué es eso? ¿Bien? Pero le saca a partir de un hecho físico real. Entonces, incomprobable. Bueno, en lo que el Kuzari lo que hizo eso, y dice, bueno, y tienes que decirme que Él te gobierna, Él te creó, Él te sustenta. Entonces, el razonamiento, el que tiene ley por cuya causa sigue la verdad y la igualdad para ser semejante al Creador en su justicia y en su creencia. Sí, yo necesito saber que es un Dios universal, un Dios que hizo el universo, un Dios que de ahí, a partir de ahí, venimos todos. Que todos somos iguales, todos somos la humanidad, y que este Dios nos crió a todos, nos creó a todos, y nos sigue alimentando a todos. Bien, hasta ahí, más o menos hasta ahí lo dejamos la vez pasada. La respuesta del Kuzari la tenemos en el Mahamar 13, el 13, dice, esto que tú dices es la ley intelectual, que se alcanza por la contemplación y el estudio, pero hay en ella grandes dudas. Si preguntares sobre ella a los filósofos, verás que no concuerdan sobre una obra ni sobre una opinión, porque cada cual se atiende a las razones de su entendimiento. Algunas de ellas se pueden probar con demostración, otras satisfacen en parte y otras no satisfacen y son menos aún demostrativas. El Kuzari le dice, el Javer le dice al rey, dice, eso que está hablando, lo está hablando a través de lo que recogiste de tu intelecto, de todo lo que tú has vivido hasta ahora. Es verdad, los filósofos hablan de que existe un Dios, pero eso nadie lo ha demostrado, un Dios que creó el mundo. Sobre la creación del mundo no hay absolutamente ninguna prueba. ¿Qué hay? Hay peleas entre ellos. Unos dicen que lo creó y lo dejó. Otros dicen que todavía toma ciertas cosas porque elige ciertos personajes, tales como Aristóteles, Hipócrates, Platón, tal y cual, que se destacaron a través de su filosofía, a través de su intelecto, y entonces todavía Dios, la manera es que Él elige eso y lo sube hacia un mundo totalmente selectivo, para alcanzar la gloria y para que se reúnan con ese grupo que pudo alcanzar esa gloria. Pero eso es algo que sobre ellos también hay discusión. Que si el mundo fue creado en un día, en 6 días, en 7 días, en 4 años, que si el mundo es
eterno, como dice el filósofo. Que si no hay un principio de la creación, no hay un final. Todo eso son conjeturas. De alguna manera, unas son demostrables y otras no es que no son demostrables, que no son creíbles. O sea, te quieres ir por el camino que te trajeron los demás, podemos. Ese no es, exacto, ese no es mi función. Mi función es decirte las cosas de acuerdo a la historia tal y como aparece en la historia, que puede ser probada. Una historia que es contada, escrita, relatada, transmitida por generaciones enteras, y que las otras religiones que se dicen que vinieron después del judaísmo y que otras que dicen que son paralelas al judaísmo, ninguno refuta nada, es que es verdad. Es que es verdad. O sea, es una verdad demostrable que es directamente contraria a una hipótesis que solamente tu intelecto te da. Que tú quieres que yo te hable de una forma clara, aún en detrimento de todo lo que viste antes, dímelo, porque eso es lo que yo quiero transmitirte. Ahora, el Kuzari ahora, después que el Haber de alguna forma se puso en su sitio, porque se puso en su sitio porque él defiende la tesis de hablar de un Dios que empiece con la historia de Abraham y no con la creación del mundo. Esa es su tesis. Entonces, defendió su tesis ante el rey y el rey entonces lo aceptó y le dice: mira, tus palabras, judío, parecenme mejores que al principio y quiero ahora hablar más contigo. Ahora vean la forma como el Biudal Leví pone expresamente judío. Judío, judío, judío. Es como de alguna forma despreciable, denigrante. Tus palabras, podría haber dicho rabino, podría haber dicho amigo. No, le trata de judío. Judío es la manera como se denigraba a los judíos. Es una forma despectiva. Como un insulto más que como una... Exacto. Exacto. Exactamente. Tu palabra judío, y tú vas a ver que al principio, esto se va a repetir varias veces. Bien. Entonces, cuando le dijo, ahora quiero seguir hablando contigo, como diciendo, bueno, en un principio me caíste mal y te quiero ayudar. Te di cómo enderezar tu camino. ¿Cómo va a enderezar el camino? Hablándome de la creación macro. Ahora tú rechazaste eso y para mí eso es un acto de valentía. Vean cómo se va pensando esto, cómo se teje esto. Y vamos a ir entendiéndolo. Ustedes tienen una comparecencia ante un presidente, ¿verdad? Y ustedes fueron invitados y uno empieza a hablar. Y el presidente, de hecho, de la primera frase que dice, te va a decir: mira, está equivocado, ¿vale? Yo quiero hablar de esto. Quiero que me hables de esto. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho alguien normal? Alguien normal judío, ¿qué tendría que haber hecho? Bueno, en efecto, la Torah empieza con Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que Dios creó la tierra y el cielo. Ahí diferimos del filósofo que dice que no. Tenía que seguirle el paso a lo que él quiere. Claro que forma parte de la Torah, pero a lo que yo me refiero, si el rey viene a reprocharte que no empezaste por donde tienes que, según él, empezar, es que tú entonces deberías decirle, porque no estás diciendo nada malo si empiezas a hablar de Bereshit. No. Está hablando del universo, está hablando del mundo universal, del concepto universal. Pero el Kuzari quiso empezar por Abraham. El monoteísmo. Sí, quiso empezar por Abraham. Y empezar por Abraham significa limitar las 20 generaciones anteriores. Y eso es lo que el Kuzari le está reclamando. Ahora, alguien que es racional, que está compareciendo delante de un rey, ¿verdad? O delante de un ministro, delante de lo que sea, que él está recabando información de su religión. Entonces, ¿qué debería hacer? Seguirle la vía
decirle, bueno, está bien, quiere empezar por ahí, está bien, pero vamos a llegar a Abraham. Pero quiero que sepa que nuestra Torah empieza con Bereshit bara Elohim et Hashamayim, de todo, pues. Además no está mintiendo. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta? Y Abigail Eso Leví no está en tela de juicio. dice, la respuesta Directamente a lo concreto. La respuesta dice, tú quieres que te hable del mundo desde el punto de vista racional, del Dios desde el punto de vista intelectual. Yo te quiero hablar del Dios desde el punto de vista que no necesite absolutamente nada de intelecto para entender eso. ¿Por qué no necesita intelecto? Porque es verdad. Y porque hay pruebas. ¿Qué es el intelecto? El intelecto es buscar una verdad a través del pensamiento. Y esa verdad nunca es 100% verdad. Esa verdad es tu verdad. Tú la puedes demostrar de 100 maneras, pero sigue siendo tu verdad. Cualquier demostración que tenga que ver con el acercamiento a través de la razón es una hipótesis que te llega a una conclusión que es tu conclusión. Pero eso no significa que sea 100% verdad. No. Ahora, lo que está diciendo el Rebbe, dice, bueno, tú me estás pidiendo que vaya al mundo del intelecto para traer hipótesis, demostraciones, que unas pueden ser correctas, que otras no fueron aceptadas, y que hay varias que están rechazadas. Entre ellos mismos no están de acuerdo. Entonces, ¿qué quieres que entre en ese mundo? Prefiero entrar en un mundo que es el mío, donde tenemos las cosas que no pueden ser refutadas. Entonces ahora el Kuzari le dice, ¿sabes qué? Le dice el Kuzari, tus palabras parecenme mejores que al principio y quiero ahora seguir hablando contigo. ¿Por qué? Vamos a llegar. Okay. Por eso, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso en su momento. Entonces, ahora, el Kuzari que ve en este Javer, ve parte de osadía. Es osado a querer imponer su opinión y dice, bueno, eres valiente y quiero hablar contigo ahora. Quiero que me sigas explicando. Porque no quieres salirte de tu entorno. Me parece una valentía cuando yo te lo exigí. Pero ya que tú te mantienes, quiero hablarte. Y entonces le dice, el Rebbe le dice, bueno, dame permiso. Si me das permiso y te voy a exponer los principios en los cuales voy a basar todo. Pero de la manera como me estás desde el principio tratando, veo que me estás tratando como alguien de que de verdad no sé. Me estás menospreciando. La palabra menospreciando, acuérdense que el Kuzari es en defensa de una religión menospreciada. Eso es, todo el libro del Kuzari es eso. Todo el libro del Kuzari, quiero que entiendan, es cómo llegar a la emuná, cómo llegar a la fe. De eso es que se trata. ¿Sí? Cómo yo voy a llegar a estar totalmente en una posición donde mi fe me hace sentirme seguro de todo cuanto voy a decir. Es así, ¿verdad? Es la emuná de la persona. Entonces, el Kuzari dice, bueno, está bien, pero si desde el principio me estás tratando así, no dice, no, bueno, habla que ahora sí te voy a oír. Dice, propon todos tus principios que yo los voy a oír. Y ahora sí pasamos a la página 50. Bien, y ahora se trae uno de los ejemplos más famosos que hay en el libro del Kuzari. Vamos a ver pocos ejemplos. En verdad, no vamos a ver muchos ejemplos. Pero este es un ejemplo muy famoso del libro. Dice, si te dijeran que el rey de la India, vean lo que trae. En verdad no hace falta que lo sigan, vamos a ir discutiéndolo todo. Si te dijeran que el rey de la India es un hombre bueno, ¿verdad? Merecedor de que alabanza y honra y que todo el mundo la alabe, etc. Y de que se celebren su heroicas obras. O sea, que tú aquí y él en la India, que tú
hables de él y que hable de lo bien que él trata a su pueblo y de lo fuerte que es y de cómo conquista otros países, etcétera, etcétera. O sea, que su obra sea reconocida en el mundo entero, incluyéndote a ti, rey de los Khazares, de los Khuzares. Si yo vengo y te digo a ti, hay un rey en la India que se merece que tú de verdad le alabe y que vea lo fuerte y lo bueno que es, etcétera, ¿verdad? Por lo que ves de la rectitud de la gente de su tierra y que su trato y negocio es con verdad, es decir, que la gente no hacen trampa, es decir, son gente muy buena que él le enseñó a ser correcta en todo, en el comercio, en la vida. O sea, es un hombre tan sabio que supo dar a la India, se está trayendo a la India como un ejemplo, darle a la India no solamente... Un país lejos. Sí, de algo muy lejos. El ejemplo de la India, algo lejos. En aquel entonces la India no es como hoy en día, que hoy en día si queremos estar mañana por la noche en la India, podemos estar en la India mañana por la noche. No, la India es algo inalcanzable, algo por ahí que se tarda 4 meses, 5 meses en ir y volver. Entonces, pero yo te estoy diciendo, si oyes hablar tal y cual, y que todo cuanto tú hagas para de alguna manera ensalzarle, para de alguna manera levantar digamos, la imagen de ese rey dentro de tu reino es bueno, porque es un hombre muy bueno. Es un hombre que supo educar a su pueblo, es rico, tiene de todo. Si se te dice de eso, ¿no? Estaría obligado con esto, le dice el Jaber, le dice, si yo te digo eso, ¿tú estarías obligado a creerlo y a contar todo lo que te digo? ¿Tú te sentirías obligado a eso? Le pregunto. Seguramente que no, la respuesta es inmediata. Si yo te hablo de un rey que es tal y bueno, pero ¿quién es ese rey? Lo quiero conocer. Seguro que no. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué contesta el Kuzari? Seguro, dice, ¿cómo estaré yo obligado a eso? Estando en duda si la justicia de los indios nace de ellos mismos, sin tener rey, o si procede de su rey, o si es de ambos modos juntamente. Es decir, tú me estás diciendo que los indios son justos, que tal y cual en su comercio, en su trabajo, en su estudio. ¿Y yo cómo sé que el rey fue el que le enseñó eso? ¿Por qué tú quieres que yo atribuya al rey todo cuanto el pueblo es? Si yo no tengo prueba de eso, es muy posible que sea verdad, que el rey les enseñó, les educó, pero es muy posible que la civilización, toda esa generación es así, porque sus padres también fueron así. Nada tiene que ver el rey aquí. Es posible que en un país donde tienen esa tradición de ser justos, eso no se va del día a la mañana, o como de ser injustos, no se va del día a la mañana, eso se transmite. O también dice el rey, o es posible, dice el rey, es posible que ambos sean así. Es decir, el rey tiene su parte de razón de que eso sea así, pero el pueblo también es así. O sea, yo no le puedo atribuir a él todo. Yo lo que puedo, en todo caso, si alguien me dice, puedo decir que en la India la gente es justa, pero yo no puedo mencionar al rey específicamente. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No hay. Ahora el Rebbi le sigue y le dice, fíjate bien, y si ese rey te mandara embajadores con presentes de la India, que indudablemente no se hallan sino en la India, es decir, ¿qué te puede mandar? Algo que solamente, una espada de esas que habían antes, que todo el mundo sabía que esas espadas venían de la India, una seda, la seda india, que todo el mundo sabía que en el mercado indio se vendía esa seda. O sea, la seda. La seda, significa la seda, una tela que todo el mundo sabía lo que era la tela esa. Dice, hasta hoy en día. Con presente de la India que indudablemente no se halla sino en la India. Si te mandara embajadores con esas cosas, ¿verdad? En los palacios reales, con credenciales que manifiestamente son suyas,
te está mandando el sello del rey de la India en cada uno y uno de los regalos que te está dando. El rey de la India te quiere conocer, quiere abrir una embajada en Kusar, quiere abrir una embajada, y como gesto de buena voluntad, ese rey te va a mandar unos embajadores con muchos regalos, con el sello personal de ese rey en cada uno de los regalos. ¿Para qué? Para que mostrar su ánimo a que entablemos relaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, y que también te mande medicamentos que te sanen de tus enfermedades y conserven tu salud, y también venenos para tus enemigos que hacen guerra contigo, contra los cuales si tú usas esos venenos inmediatamente matas a todos los enemigos. Que te mande, exacto, algo que es propiamente de ellos y que te lo está dando a ti porque quiere ser tu amigo, etc. ¿Estarías obligado con esto a obedecerlo y a venerarlo? Es decir, si el tipo viene y te manda todo eso, ¿va a creer en él o no va a creer en él? Primero, ¿va a creer que él existe o no? Y segundo, después de estar convencido que él existe, va a decir, este hombre sí es, este hombre es muy bueno, este hombre de verdad que merece, este hombre de verdad que hace falta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vas, de alguna forma, lo vas a ensalzar, lo vas a venerar, lo vas a admirar, ¿sí o no? ¿Por qué? Vamos a ver qué responde el rey. Dice, ciertamente, y se quitaría de mí la primera duda acerca de si tenían los indios rey o no. La primera duda que se me va a quitar es que ese rey de verdad existe. Antes yo no tenía ninguna prueba de que el rey existía. Ahora por lo menos yo voy a saber que sí existe. Es decir, estamos hablando de un reino lejano. No, pero es hipotético. Él busca un ejemplo. A ver, estamos hablando, es fuerte. Pudo haber ido él mismo a la India y traérselo y te lo manda el rey. ¿Qué rey? No hay rey, eso lo inventó y lo inventó una historia. Ok, ¿cuál es el principio de esto? El principio de esto es, cuando se habla de la India, se habla como si estuviera al otro lado del mundo. Vamos a llegar. ¿Cuál es el principio de esto? El principio de esto es que si tú recibes, porque ¿cómo se solía en aquel entonces hacer? ¿Cómo se solía? Por ejemplo, la Torah lo trae con Shelomo Amelech, el Tanaj, pues, lo trae con Shelomo Amelech. ¿Cómo se sabía de la existencia de los reyes en aquel entonces? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Con guerras, se oía uno de otro, y entonces las riquezas que... ¿Cuál era la manera más perfecta de que dos países se alinearan? El rey no iba directamente a un país, no iba a un país. El rey te mandaba placer, te mandaba barcos, pero barcos llenos de oro, llenos de todo. No barquitos, o sea, te mandaba tesoro entero. Iban ellos con un séquito completo, se presentaban delante y les decía, mira, nuestro rey tal, quiere saludarte, que la paz sea contigo, quiere saludarte y que te ofrece todo esto. Y entraba uno y traía una cosa, entraba el otro y entonces quiere desearte la paz y quiere que sean socios, que sean socios, porque escuchó hablar de tu reino y quiere unirse a tu reino y quiere que tú te unas a su reino. ¿Por qué? Porque es posible que nos vengan esta gente de aquí o esta gente de aquí que quieran de alguna manera hacer una guerra y queremos que seamos todos unidos para poder... Así que antes no había televisión que uno supiera quién estaba aquí, quién estaba allá. Eso era a través de embajadores enviados. No iba el rey a la primera visita. Precisamente, eso puede haber sido una estrategia del enemigo. Puede ser, sí puede ser. Está bien, puede ser. O es una estrategia del enemigo. Puede ser. A alguien diciendo hacerse pasar por otro para entrar en el... Puede ser.
Yo no niego eso, puede ser. Pero Cuando ya le mandan todos los regalos. Pero era la manera. Ahí ya demuestran que hay una No, cosa verdad. era la manera. Una cosa verdad. No, pero lo que él dice es verdad. Puede ser que sea una trampa de otro para que hacerte caer en eso, y entonces tú busques una alianza. Claro, que eso va a tender, en un momento dado va a tender a caerse, ¿no? Porque en un momento dado, uno de los dos va a tener que encontrarse con el otro. Es decir, uno va a tener que viajar al otro lado. En algún momento dado va a pasar eso. Y va, como pasó con Salomón. Salomón, cuando abrió el mercado a toda la especie de la China, de la India, ¿cómo lo describe? Claro, que Salomón es mucho anterior a esto. Nada que ver, como estaba el mundo. Pero, ¿cómo se describe todo eso? ¿Cómo es que la reina de Saba sabe de Salomón? ¿Cómo es que la reina de Saba sabe de ello? ¿Cómo es que cada uno sabe de ello? ¿Cómo es que se supo todas esas cosas? A través del comercio. A través del comercio, a través de la gente que se enviaba. Dice que la gente que enviaba a Salomón Amelech eran todos jajamim. Donde llegaban, convencía a todos y maravillaban a todos por la cultura que desplegaban todos. Eran gente que irradiaban saber, sabiduría. Y eso era lo que Salomón buscaba. Salomón buscaba que supieran que en su reino había sabiduría, había justicia. Israel con Salomón Amelech fue, digamos, es la época dorada del reino de Israel. Venían de todo el mundo a conocer a Salomón. Y el respeto que le tenían aparte. Entonces, quiere decir que para un intercambio inicial, por lo general era así. Ahora, sin menospreciar, sin quitar lo que tú dices, que todo pudo haber sido una puede ser, claro que puede ser. Puede ser. Pero si yo te traigo cosas y te digo, mira, mi rey quiere esto, y mi rey te trae todo esto, y mi rey te busca aquí, y te quiere conocer, y aquí están las pruebas, tal y cual, por lo menos algo seguro, algo que yo tengo que entender, que existe ese rey, y que por lo menos es amigable en un principio, es amigable. Me está trayendo cosas para ser mi amigo. Porque en aquel entonces, claro que eran bárbaros, claro que hacían guerra, pero también existía la alianza, también los pactos entre las naciones. Y todo eso se ganaba a través de regalos. Así se usaba. Cuando Abraham dice 4 reyes contra 5 reyes, todo se ganaba, exacto, todo se ganaba a través de regalos, todo. Le mandó a Paró presente, con Cuba, todo lo bueno que había hecho. Frutas secas de la tierra de Israel. Bien, estamos hasta aquí, vamos a seguir. Entonces dice, bueno, entonces creería que su reino, dice, sí, bueno, si me manda los embajadores, me manda su gente, me dice todo eso, me trae los regalos, puedo creer que su reino existe. Ahora viene el Kuzari y le dice, y si te preguntaren por él, ¿qué título o atributo le daría? Sí, después que ya viste lo que te envió, después que ya viste todo cuanto él vale, todo lo que él te trajo de sus países, ¿cómo le llamarías tú? El Kuzari dice, los títulos y atributos que evidentemente me fueran declarados, añadiendo a ellos lo que con autoridad ponían en duda y se hiciera manifiesto y cierto por el último. Es decir, si me dice un rey, le llamaré rey. Si me dice que es príncipe, le llamaré príncipe. Y después, a raíz de todo cuanto... Sí, a raíz de todo lo que yo estoy viendo, pues le diré príncipe generoso, rey, ¿cómo podemos decir? Rey amigable. O sea, yo podré darle mis títulos personales en base a las pruebas que yo tenga. De alguna manera, Calificativo. claro, le voy a dar calificativo porque le voy a conocer a través de sus embajadores que me mande y a través de las cosas que me mande. Si hay cosas que son muy preciadas, si hay cosas como él me está diciendo que me va a ayudar a curarme de una enfermedad o a curar a mi gente de mi pueblo, pues le llamaré el rey médico, rey conocedor de la medicina, rey curandero, le voy a dar todo cuanto yo esté en mi disposición, dependiendo de lo que me digan. ¿Está bien? Eso es lo que yo puedo decir. Yo, lo que me traigan,
lo que me demuestren es lo que yo voy a demostrar hacia él. Es lo que yo voy a demostrar hacia él. Bien. Ahora, y aquí donde viene el Nifshal, porque esto era como un mashal. El rey de la India es como un ejemplo. sí, el rey de la India seguro que se refiere a Kadosh Baruj Hu, que trajo y hizo cosas buenas. Vamos a ver cómo lo lleva aquí. Por eso mismo te respondí cuando me preguntaste. Así comenzó Moisés a hablar con Faraón cuando le dijo: el Dios de los hebreos me envió a ti. Quiere decir, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Moshe se presentó al faraón, el faraón y Egipto era la cuna de todo lo que significaba divinidad. Todo lo divino estaba totalmente clasificado en Egipto. Todo lo que tiene que ver con cosas, tenían la guía completa de todas las deidades, habida y por haber, todas las que inventaron ellos, todas las que inventaron antes. Desde el tiempo de Enosh, ellos tenían la cadena de todo lo que significaba tener una relación con el más, con el más arriba. Entonces, cuando viene Moshe y le pregunta a Faraón, le dice: ¿tú quién eres? Moshe, ¿qué dice? Dice: el Dios de los hebreos me envió a ti. Quiere decir, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque su historia era pública entre las naciones. Se había comunicado con ellos la palabra de Dios, los había gobernado y les había hecho milagros. No dice: el Dios de los cielos y de la tierra me envió a ti, ni mi creador o tu creador. Dios mismo, hasta ahí. Es decir, le está diciendo el Kuzari, le está diciendo, Moshe Rabbenu, cuando tuvo que hablar de Kadosh Baruj Hu, no habló de el rey que creó el mundo. Habló del rey de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Ah? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué se metió con Abraham, Isaac y Jacob? Porque dice que todas las naciones, las 70 naciones del mundo, conocían la relación de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Y cómo podemos creer en esto? ¿Por qué? Porque justamente a partir de que esas 70 naciones se conformaron en el mundo, fue que surge Abraham en contra de las 70 naciones. Me'ever al-Nahar, del otro lado de esas 70 naciones. Es decir, si fuera una de esas 70 naciones, es posible que no se creyera entre ellos mismos, es posible que no se conocieran. Es decir, si somos uno de los 70, a lo mejor yo no te conozco a ti porque somos 70 naciones. Pero ¿qué pasa? Nosotros formamos parte de las 70 naciones, pero viene uno que se levanta en contra de las 70 naciones, en contra de las creencias de las 70 naciones. Y eso hace de que al yo levantarme y decir todos vosotros estáis equivocados, eso hace que todos vosotros me conozcan. No hay otra manera. No hay otra manera de que me conozcan universalmente si yo no me levanto en contra de lo que es la regla general del universo. No hay otra manera. Véanlo, hoy en día es lo mismo. Hoy en día es exactamente igual. Es decir, si alguien se quiere hacer conocer, lo único que tiene que traer una prueba o cualquier cosa que enfrente a las naciones más grandes, más famosas. Llámese el que descubrió todos los secretos del Pentágono, el que descubrió, ¿qué hizo? ¿Cómo se conoce él? Yo me enfrento a todo el establishment, todo lo que está establecido hasta ahora. Occidente y Estados Unidos, digamos, es lo más poderoso que existe hoy en día, ¿verdad? Yo le voy a demostrar cuánta farsa hay en todo esto. Realmente eso es lo que está expresando este hombre. ¿Cuánta farsa hay en esta relación? Y que uno se espía al otro. A partir de ahí, yo puedo crear un pueblo, yo puedo crear gente que me siga a mí,
y que esa gente van a ser conocidos mundialmente. ¿Por qué? Porque me enfrenté a todo lo que está establecido en este momento. Al estatus, todo lo que está establecido. Cuando se me dice, tú debes seguir un estatus marcado, lo que es la democracia, lo que es el establecimiento, todo lo que está establecido en Occidente, hay que ser demócrata. Eso es lo mejor que podemos vivir en democracia. Cierto, todo es cierto. Pero hay que aplicar. Si yo aplico esa democracia en un sitio donde realmente nunca la supieron, ni nunca la necesitaron, lo que voy a hacer es meter la pata. Voy a hacer meter la pata porque voy a cambiar las condiciones de vida de unas personas que se enfrentaron a mí justamente porque no están de acuerdo o que nunca conocieron la forma perfecta e idealista como yo digo que vivo. ¿Verdad? Eso es lo que pasó aquí. Hay 70 naciones que se formaron y se formaron dentro de una creencia idólatra 100%, que ya vimos con el Rav Kook, ya vimos la fuerza de la idolatría de esas naciones. O sea, que no era tontería lo que ellos hacían. Esas naciones no solamente estaban convencidas de lo que estaban haciendo, sino que no dudaban un mínimo de todo cuanto les decía que hicieran hacerlo. El pueblo de Israel no respondía con la misma fuerza a Kadosh Baruj Hu de como esas naciones respondían abajo. La fuerza con que ellos se activaban ellos mismos para llegar a hacer y a formar esa idolatría, era superior a la que el pueblo de Israel experimentó nunca. El Rav Kook menciona una parte de eso. Entonces, ¿qué había que ver? Pues es fácil. Si yo me opongo a todo el mundo, es fácil que todo el mundo por lo menos se fije en mí. Se fija en mí. Y eso es lo que pasó con Abraham. Abraham, yo teníamos un profesor, que estoy hablando de los años 70, años 73, 72, 73, 74. La mayoría no nació. Bueno, muchos de ustedes no han nacido todavía, no habían nacido. Pero yo tenía un profesor que él nos dijo una vez que si tendríamos que definir a Abraham, Feliz. sí, si teníamos que definir a Abraham, Gracias. es el movimiento hippie de la época. Sí. Así nos dijo. Si ustedes ven qué es el movimiento hippie, es decir, ir en contra de todo lo establecido y decir, no más guerra en Vietnam, no más guerra para acá, vamos a sentarnos aquí, vamos a hacer la paz, vamos a hacer el amor, vamos a vivir libres de toda presión, vamos en contra de todos los ejércitos del mundo. Abraham Avinu nos dice, si yo tuviera que definirle de alguna forma, yo le definiría como el líder hippie de un movimiento hippie de su época. Claro, sí. No en el sentido de que hagamos la paz y hagamos el amor, no. En el sentido que fue en contra de todo lo que estaba establecido en ese momento. Ese fue Abraham. Y Abraham, por lo tanto, Un revolucionario positivo. es un revolucionario Positivo. total, es un revolucionario total. Abraham causó revolución en el mundo y tenemos que entenderlo así. Cuando leemos la parashá de Lech Lechá, tenemos que entender lo que significa de que Akadosh Baruj Hu elija a alguien para formar un pueblo que se oponga o que ayude a la humanidad. Cuando en verdad eso a lo mejor no estaba previsto, a lo mejor la humanidad tendría que haber sido toda, no haber fracasado en 10 generaciones, hasta tal punto que tuvo que haber sido destruida, y luego 10 generaciones más, hasta tal punto que tuvo que haber sido dividida. No, a lo mejor no tenía por qué pasar esas cosas, pero una vez que pasaron, eso da pie a que haya un pueblo separado que se distinga por hacer y educar a la humanidad dentro de lo establecido por el monoteísmo. Y eso es el pueblo de Israel, y ese fue Abraham. ¿Está claro? Por lo tanto, cuando el Kuzari dice esto, lo dice a sabiendas que así
Es decir, que la humanidad no nos tiene que extrañar a nosotros, porque en verdad al principio te choca que tú me digas, ¿cómo es posible? Yo no creo eso de que la humanidad supiera de que Abraham hablaba con Dios. Tenemos que creerlo. De hecho, la Torah trae, donde llegó Abraham, por ejemplo, en la perashá de entonces, Hayé Sará, cuando Abraham va a enterrar a Sará, entonces cuando le recibe la gente, ¿qué le dice? Nesi Elohim atah betochenu, bemibhar kebarenu keboret neteja. Nesi Elohim atah, mira el grado que le dan a Abraham. Y son gente que hace boda Sará, no son judíos. ¿Y cómo le dijeron a Abraham? Nesi Elohim atah betochenu. Tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. O sea que Yudá Leví aquí está diciendo algo que es verdad. Tenemos que estar seguros que el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, y que las figuras de Abraham, de Isaac y Jacob eran conocidas. Por todo el mundo eran conocidas. No es que uno escuchó hablar de él y otro no. ¿Está claro hasta aquí? ¿Samuel? ¿Algo? ¿Sí? ¿Nadie? ¿No? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? No, porque me extendí un poco aquí, porque en verdad a mí me había chocado. Yo la primera vez que estudié el Kuzarí, había una señora, hoy en día señora ya, antes era muchacha, era una señora que me preguntó, me dice, y me movió el piso aquí, en este sitio me movió el piso, y me dijo, el faraón, el primero que dijo que el faraón, ¿quién es ese Dios que nadie le conoce? O sea, significa de que si en Egipto no le conocían, significa que nadie le conocía. Y en verdad, yo me quedé pensando un poco, y bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero me quedé pensando un poco si Yudá Leví no había exagerado algo en decir que todas las naciones del mundo conocían la relación que existía entre Abraham, Isaac y Jacob con Akadosh Baruj Hu. Me quedé pensando en eso. Es decir, eso era algo que mundialmente todo el mundo, todos los que estaban, toda esa gente, todos, ¿lo conocían o no? Sí. Pero tú estás diciendo que la conocían, ¿por qué paró? Ya, eso, vamos a llegar. Aquí viene, aquí viene. Aquí Estaba en viene. la guía telefónica. Entonces, no dice el Dios de los cielos, vamos a seguir aquí, no dice el Dios de los cielos y de la tierra me envió a ti, ni mi creador, o tu creador. Dios mismo empezó sus palabras, aquí lo que dijo Shalom, Dios mismo empezó sus palabras al pueblo de Israel, eso es Mahamad al-Sinai, como Anoji Hashem me lo queja, que te sacó de la tierra de Egipto, y no dijo, yo soy el creador del mundo y vuestro creador. Cuando se identifica Kadosh Baruj Hu Am Israel, no se identifica como el creador del mundo, sino como aquel que sacó a Israel de Egipto. Buena pregunta. Que no hay. Buena pregunta. ¿Qué dijo que no hay? No, bueno, una pregunta muy buena. ¿Por qué no se identificó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Yo tengo una respuesta, te la puedo dar. Es decir, mi respuesta puede ser, yo me estoy identificando exactamente como aquel que hizo lo que ustedes mismos vieron. Es decir, yo fui quien les sacó de Egipto, y que ustedes vieron todas esas milagros y esas maravillas, No se discute por ustedes quién me es la vieron prueba hacer ahí. eso. La respuesta es buena para responder puntualmente, pero mi respuesta está basada en el desarrollo inicial que está haciendo el Jaber con respecto al rey de Cusar, que le está basando toda su teoría en base a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces eso no sería un argumento que los 10 mandamientos empiezan con el Dios que salió a Egipto. Pero si tú estás empezando a Abraham, Isaac y Jacob, trae un argumento que apruebe o que fortalezca tu raciocinio, no me traigas otra cosa. Por eso es que salió la pregunta. No, mejor, muy No bien. porque ya sé que No, no. puntual para No, está muy bien. Es la más inmediata. Está muy bien. Pero vamos a ver lo que La sigue. reacción del Sefer. Mi pregunta es al Jaber, Al saber. que trae pruebas de lo que no es lo que Pero él vamos a está ver, yo creo que en lo que sigue viene la respuesta. En lo que sigue ahora mismo viene la respuesta. Pero ya viene la respuesta. Yo creo, ¿no? Pues yo te dije lo que se me ocurrió en el momento, pero la pregunta, todo el mundo la tiene clara, ¿verdad? La pregunta es no porque no se presentó como el creador del mundo, no. ¿Por qué no se presentó?
¿Por qué no se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿Quién? Así se Akadosh. presentó. La diferencia entre Moshe Rabbeinu con el faraón y Akadosh es lo más inmediato. Moshe Rabbeinu es lo más inmediato a Abraham y a Jacob. No había más marginal. Y el pueblo de Israel es lo más inmediato. Está bien, pero está bien, pero ahora ¿por qué? Pero la pregunta sigue, Shalom, la pregunta sigue. ¿Por qué en hacer el Tiferot? ¿Por qué no hacer el Tiferot? No se presentó por ahí. Algo más reciente. Es que no es ni siquiera eso. Entonces es como el Javer trae una prueba de algo que él no empezó a hablar de eso. O sea, es como que yo te empiezo a hablar de carro y te traigo prueba de una basta. Bien, yo tengo una respuesta. La vamos a leer. La vamos a leer. Vamos si llegamos a leerla, si no, mira. Entonces, ni mi creador, tu creador. Dios mismo empezó sus palabras por Adonai, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Y no dijo soy el creador del mundo. Bien. Del mismo modo empecé cuando me preguntaste por mi fe. Del mismo modo empecé yo. ¿Está hablando de quién? De Rabbi. Del Javer. Dice, así empecé yo. Te respondí con aquello de que estamos obligados a creer yo y toda la congregación de Israel, a la que se le manifestó aquel maravilloso espectáculo a la vista de sus ojos. Y después la constante y continuada tradición, que es tan cierta como si lo hubiéramos visto con nuestros propios ojos. Bien, este es un punto muy delicado. Este es un punto muy delicado, cuidado. Aquí tenemos que parar. Es el argumento que él da. No, aquí está diciendo el Javer, está diciendo lo siguiente. Yo, cuando empecé a hablar contigo, te empecé a decir de que yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Y te empecé a hablar de eso. Entonces, pero cuando te estoy diciendo eso, es como decirte, no quiero pasar a través de un periodo de prueba o de que tú estudies o que vea o que examine. No, lo que te estoy diciendo es como si nosotros todos hoy en día le está diciendo el Javer al rey, hoy en día hubiéramos visto eso con nuestros propios ojos. Esa relación que mantuvo Abraham, Isaac y Jacob con Akadosh Baruj Hu. O sea, es mucho más que una historia, es algo que sobrepasa hasta el sentido de la vista. ¿Qué significa? Algo que tuviste, nadie te lo puede hacer negar, ¿sí o no? O sea, ¿no? Si tú viste algo, si tú viste que Rabbi Shemuel está aquí y mañana te pregunto yo, ¿vino Rabbi Shemuel? Tú tienes que decir, sí, claro, yo le vi. No puedes dudar. Pero si por casualidad él estaba afuera porque estaba haciendo otra cosa y de vez en cuando hablaba aquí para hacer una pregunta, tú puedes decir, mira, yo le escuché, yo creo que sí estaba, pero no sé, a lo mejor era otro que hablaba. Pero si le viste, no hay manera de que tú niegues de que le viste. A eso quiere llegar el Javer. Quiere llegar a que... No, en hechos comprobables. Es que todo cuanto pasó es tan comprobable como si fuese visto por nosotros mismos hoy en día, y no por nosotros, lo va a decir después, por todas las generaciones que vienen después. Como si todo el mundo hubiera visto eso. La salida de Egipto, está hablando ahora de la salida de Egipto. No, pero se puede meter un problema con eso que está diciendo. Ajá, dime. Porque vieron los hechos, no vieron quién lo hizo. No vieron quién lo hizo, para eso, justamente para eso se identificó Dios. Claro, en Arsinai. Claro. Todo lo que vieron lo hice yo. Por eso lo estás escuchando, no lo viste. O sea, no viste que alguien, no viste al ser que te sacó de en Arsinai, sí. Escuchaste. Bueno, está bien, pero Rolim Takolot significa ellos pudieron. Es como si todos hubieran sido Nevi'im durante los 2 primeros mandamientos. Y ellos pararon. No, como si todos, no, cuidado. Eso es así, como si todo el mundo hubiera sido Naví durante los 2 primeros mandamientos.
No es que tuvieron duda en ningún momento que era... No, ahí no tuvo el problema. Todo el mundo verificó Anoji Hashem Elokeja, Asher Hoseti Hameres Misraim, directamente de Akadosh Baruj Hu. Yo creo que empieza con No Abraham, Isaac y soportaron Jacob, porque son los más. primeros que tienen una relación muy directa con el Shem Yitbaraj. Sí, pero Entonces, ¿cómo algo tú...? muy individual y después va a algo más macro, Ok. que todo el mundo lo vio. Así es. Pero ¿cómo tú demuestras? Como ¿Cómo un tú embudo al demuestras? revés. Porque si es Matan Torah, de una vez se sabe de que así fue. Es como lo que dice el Kuzari, lo que dice el Javer. Es como si tuviésemos ahí y lo hubiésemos visto a través de nuestros propios sentidos. No hay duda. No hay duda. Vamos a terminar. Dice, del mismo modo... de padres a hijos. Del mismo modo empecé cuando me preguntaste por mi fe. Te respondí con aquello de que estamos obligados a creer, yo y toda la congregación de Israel, a la que se le manifestó aquel maravilloso espectáculo a la vista de sus ojos. Y después la constante y continuada tradición, es decir, esa generación que vio, lo vio. Y después hay una tradición de padre a hijo, es que fue una tradición constante, ininterrumpida. No hay nadie, ningún pueblo que vino y la desmintió. Y no solamente que nadie la desmintió, sino que la adoptaron para su propia fe. Para su propia fe la adoptaron. Es decir, no la desmintieron, no solamente no la desmintieron, sino dijeron es verdad. Es verdad. Cuando el árabe habla de la influencia de Dios en la tierra, cita esto. Entonces quiere decir que entre ellos no hay quien desmintiera eso. Entonces, Yehudá Leví dice, bueno, es como exactamente como si la hubiéramos visto nosotros con nuestros propios ojos. Y vamos a volver ahí. Vamos a volver otra vez a lo que dijo Samuel. Cuando, de acuerdo, es decir, aquí hay dos cosas. Cuando el Kuzari se presenta a Faraón, cuando Moshe se presenta a Faraón, le dice el Kuzari lo está contando, y le dice lo siguiente. Moshe le dice, vengo de parte del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Vengo de parte de él. Ahora, cuando el Kuzari cuando el Javer se presenta al Kuzari, dice, yo creo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que nos sacó de Egipto. El Kuzari hace su fuerza completa, la pone en la salida de Egipto. Pero antes de eso habla el Javer. El Javer pone toda su fuerza, todo su énfasis en la salida de Egipto. Es lo que lo está haciendo ahora. Pero antes de mencionar la salida de Egipto, él de una vez habla del Dios de... Nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que sacó a los hijos de Israel de Egipto. O sea, no deslinda Abraham, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y la salida de Egipto. No la deslinda. Menciona primero a Abraham, Isaac y Jacob y luego menciona la salida de Egipto. Ahora, con Akadosh Baruj Hu, cuando Akadosh Baruj Hu se presenta al pueblo, se presenta como el Dios que te saqué de Egipto. Y el Dios que te saqué de Egipto. Y para terminar, es decir, el Mahamar, el Kuzari dice, es algo, esa revelación donde Dios se manifiesta como el que nos sacó de Egipto y donde Dios hizo su declaración pública delante de todo el pueblo, no puede ser desmentida por nadie. Nadie lo ha desmentido ni nadie lo va a desmentir. Por lo tanto, si se lleva de generación en generación, uno lo que está pudiendo decir es que es verdad. No hay otra forma de decir que no hay la mínima duda sobre eso. Pero lo que todo el mundo vio es la revelación en Har Sinai. Pero todo el mundo no vio a Abraham, Isaac y Jacob.
Lo que estamos seguros que no podemos desmentir, y es como si fuera una prueba física, es Mahamad al-Sinai. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo recogió, el Mahamad al-Sinai. Lo mismo dijiste con Abraham, que todo el mundo reconoció. Claro, entonces el Kuzari lo que quiere es incluir, al Dios ese que se presenta en Sinai como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob en su respuesta. Es decir, que desde Abraham nada es irrefutable. Absolutamente nada. Nada puede ponerse en duda desde Abraham, no desde Mahamad al-Sinai. A este paso, lo que le dijo el Kuzari, lo que le dijo el Jaber al Kuzari, es que esto es un hecho demostrable de generación en generación de que Akadosh Baruj Hu se presentó en Mahamad al-Sinai y nadie puede decir que no. Okay. Pero entonces yo tengo que asociar eso, con el principio donde ese Dios de Abraham, Isaac y Jacob fue el que prometió a Abraham, Isaac y Jacob que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Porque entonces los dejo afuera. ¿Te explico lo que estoy diciendo? No lo puedo dejar afuera para que el conjunto sea un conjunto. Que tanto Abraham, Isaac y Jacob, el periodo de Abraham, Isaac y Jacob, por eso es que el Kuzari empieza hablando por eso es que el Jaber empieza hablando con el Kuzari. Yo creo en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Es un solo paquete. Es un solo paquete, no lo puedo dividir. ¿Ah? Pudo haber dicho, no quiero hacerme lo queja de lo que Abraham, Isaac y Jacob, ayer el Setija. Después, todo lo que viene después, todo lo que viene después es resaltar el valor de los sabor para el pacto que está haciendo el Sinai. Akadosh Baruj Hu. Ahora estamos hablando de Akadosh Baruj Hu, no en lo que está diciendo el Kuzari. Pero no viene en la Torah sin palpar. Sí. Por ejemplo, antes de Mahamad al-Sinai, ¿qué le dijo Akadosh Baruj Hu a Moshe? Vaerá Moshe Vadomar, me presenté a Abraham, a Isaac, a Jacob de Shmi el Shaddai, y Shmi Hashem no lo da Tilay. Quiere decir, de ahí ven, o sea, esta relación viene de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, al mundo, para los 10 mandamientos después también. Porque eso otra vez llega a ser algo, como dijo al principio, es algo particular, algo puntual. Abraham, él solo lo supo, Isaac solo, Jacob, Moshe solo antes de dejar Sinai. Tú me estás trayendo prueba de algo clalí, algo generalizado a partir de Mahamad al-Sinai, pero el mismo generalizado que era los 600.000 almas que escucharon y vieron todo lo que sabemos. Entonces ahí él no se identificó como lo que Abraham sabía. Él una vez entró a Shero Chetija. Sí. A nivel puntual es real, pero a nivel generalizado no es eso. Esa pero no fue la identidad de él. Después, claro, que después no habló al pueblo, después solamente habló a Moshe. Pero claro, pero en la única situación en la situación que habló al pueblo, no se identifica como Abraham y Isaac y Jacob. Y por conmoción directamente sí. Pero eso es puntual, eso no nos sirve como prueba. O sea, la Shelah la podemos reducir así. Ahora, ya encontramos algo. Encontramos por qué el Kuzari se presenta como que cree en el Dios, el Jaber se presenta al Kuzari como que él cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob que sacó al pueblo de Israel. Para él es un todo. Y eso es lo que quiere, eso es lo que establece él como tradición. Un todo. Y de hecho es verdad, porque no, está bien, pero lo que él quiere establecer es verdad. ¿Por qué es verdad? Porque los árabes también creen en Abraham. Sí, claro. Que tuvo Isaac y tuvo Jacob, claro, eso está. Eso está. Lo que ellos dicen es que Ismael fue el preferido de Abraham, pero que Isaac y Jacob están en el Corán, seguro. Y los cristianos no cambiaron nada, ni los árabes tampoco cambiaron nada del testamento. Ellos desarrollan la historia después de Ismael, pero de Abraham, Isaac y Jacob no cambiaron nada. Y los cristianos tampoco. Por lo tanto, llegar
partir de Abraham, Isaac y Jacob y llegar a Mahamad al-Sinai, lo que quiere demostrar el Haber al-Kuzari, que puesto que está terminando sus palabras diciendo de que eso es indiscutible y tiene la misma fuerza como si se hubiera visto, ya que fue transmitido de generación en generación hasta hoy en día, y por otra religión y por todo lo demás, y nadie ha puesto en discusión esto, él quiere establecer de una vez, no que nadie puso en discusión Mahamad al-Sinai, no, que no puso en discusión de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob fue el Dios de Mahamad al-Sinai. Y que tanto valor tiene lo uno como lo otro. No he respondido. Ya va. La pregunta, o sea, para efecto del Kuzari le entiendo. Yo tengo una pregunta. Un segundo. Para efecto del Kuzari del libro le entiendo. Ahora, la pregunta ahora es otra. La pregunta es, ¿por qué Mahamad al-Sinai no dijo a Kadosh Baruj Hu, Anoji Hashem Elokeja, Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob, Asher Osetija Meretz Mitzrayim? Esa es la pregunta que queda. Bueno, yo tengo una pregunta. Dale. O sea, tú estás diciendo que las 70 naciones reconocieron a Abraham y a Jacob, era famoso, ¿no? Sí. Abraham. En cambio, cuando se presentó Moshe al faraón, dijo, ¿Quién es Abraham? ¿quién es el Dios? No lo conozco. No lo conozco. No lo tengo en mi lista. Exacto. Y sí que desconoció a Abraham y a Jacob. Sí, desconoció a Dios, a todo. Desconoció porque, o sea, lo conocía y no quiso reconocer. Exacto. Aquí lo vamos a leer ahora. Lo conocía y no lo quiso No lo quiso Lo conocía y no le quiso Claro, no no le lo quiso reconoció. Le conocía y no lo reconoció. Eso, sí. Porque Bueno, si no- tenía riff. Entonces, para evitar esa confusión, solamente dijo algo lo más cercano. Ayer os explica ver el Israel. Sí, pero él hace una pregunta muy buena. Bueno, también para contestar. La pregunta que él hace es, ¿por qué no dijo Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob? Lo más vertiente y lo más creíble. Ok, ¿alguien tiene una respuesta a otra? Yo creo que no lo dijo porque en esa época, o sea, si nos paramos en esa época, El Mahamad al-Sinai. Mahamad al-Sinai, Bnei Israel estaba viniendo de unos grados de impureza que seguramente nadie se acordaba, Abraham, Isaac y Jacob. O sea, es como si dijera, bueno, ¿quién es este Abraham, este Isaac y este Jacob? No los No, conozco. Moshe Rabbeinu sí le menciona. Moshe Rabbeinu sí lo menciona. Pero lo más impactante para ese pueblo que estaba parado allí era la salida de Egipto. ¿Está bien? Entonces, ¿Seguro? hacerse como que reconocerse, ponerse el personaje, el papel de héroe, de que yo fui el que lo saqué, pero que lo sacó de Egipto. O sea, Abraham, Isaac y Jacob no iba a ser algo despampanante para Bnei Israel. No, pero cuando Moshe llegó y habló con los Bnei Israel, cuando Moshe llegó y habló con Bnei Israel, habló de Abraham, Isaac y Jacob. Y la gente los conocía. La gente sabía, no está. La gente sabía y la gente gritaron a Kadosh Baruj Hu. La gente. Ahora, la pregunta ahora mismo no es tanto dentro del libro. La pregunta es como si estuviéramos estudiando la Perashá de Yitro. Así es la pregunta. Como si estuviéramos estudiando la Perashá de Yitro y se surge la pregunta: ¿por qué Kadosh Baruj Hu no se identifica como Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob? ¿Ah? Con Moshe personalmente sí, pero cuando se habla con todo el pueblo no se identificó así. Pero la clave es que Dios Yosef pasó el código de la clave. Esa fue la clave. Que el pueblo creyó en Moshe, precisamente. No, el pueblo creyó en Moshe, no hay problema. El pueblo al principio el pueblo creyó. Pero después, el principio, cuando llegó Moshe Rabbeinu, todo el pueblo lo creyó. ¿Ah? No sé la clave, la clave no está escrita en ningún lado. El pueblo cree. Estamos hablando de Moshe Israel. Todo el mundo lo reconoció, exactamente. No, ¿por qué? Porque tenía algo que decir. No le reconoció todo. Solamente que el pueblo empieza a cansarse cuando le ponen una Es clave otra de cosa. uno. Es otra cosa. Y entonces ya se empata un poquito. Es otra cosa. Pero al principio estaba muy bien. Porque en la salsa está claro. No, la prueba de la serpiente, esa es la prueba que Mira, Moshe se presenta a Israel así. Vayan Moshe ve Aarón, vaya Asfud con Zikne Bene Israel. Reunieron a todos los Zikne Bene Israel. Vayaber a Aarón, et kol hadevarim asher diber Hashem el Moshe,
Vayasa otot enea. Vaydaber Aarón el colas de Barim. ¿Cuáles son todas las de Barim? Vamos a ver ahora. Vayamena. Y el pueblo creyó. El pueblo creyó. Vayishme'u kifakad Hashem et bnei Israel. ¿Sí? Y escucharon que Fakad, que Dios se acordó. Pero no es qué clave, no sé cuál es la clave. ¿La clave de qué? La hija de Sera, la hija de Asher, que le dio la clave. O sea, es un medrash, pero aquí no. Kifakad significa. Kifakad, vamos a ver. O sea, yo te digo, si hacemos los midrashim del Ikar, entonces todo lo cambiamos. Pero entonces ahí se debe de la base de No, espérate, a ver qué dice Rashi, un momento. Kifakad es la metal. Un momento. Viajar para Moshe y Aarón, ¿no? Viajar para Moshe y Aarón. Termón que os atan de mí, no dice nada Rashi. No dice nada. Ahora, aquí, ¿qué significa viajar para uno? No, Vayamena, entonces, Vaydaber Hashem et kol hatevarim asher diber Hashem el Moshe. ¿Cuáles son kol hatevarim asher diber Hashem el Moshe? Vamos un momentito, ya con esto terminamos, no vamos a perder más tiempo. Lo que le dijo Hashem a Moshe. ¿Qué le dijo Moshe? Cuando Akadosh Baruj Hu se presentó a Moshe, ¿qué le dijo? Entonces, no, ya va. ¿Pero cómo se presentó? Ve y saca, no, por ahí no empezó. Bueno, entonces acá hay que decir cuál es. Vamos a ver qué le dijo. Cambia el nombre. Entonces, Vayar Hashem Kisal Ido Vayikra Elav Elohim Mitoch Hasené. Vayomer Moshe. Entonces, Vayomer al tikra balom shala aleja mar ragleja. Quítate todo. Vayomer, escucha Samuel. Vayomer Anoji Elohe Abija. Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob. Vayaster Moshe Panav, Kiyare Meapite la Elohim. Se cubrió. Vayomer Hashem, Rao Raiti etoni Ami Asher Misraim, Esakatan Shamati, Vaerele Asilo Miad Misraim. Entonces, ¿qué ves? Ya le dijo, Lejabesh la jaja el Parao. Te voy a mandar a Parao. Pero ¿cómo se presentó? Ya va. Esto es muy interesante. De verdad que es muy interesante. Vamos un minuto nada más, pero vamos a darnos cuenta. A raíz de la pregunta que hizo el Pishemuel, vamos a darnos cuenta de muchas cosas. ¿Cómo se presentó a Kadosh Baruj Hu a Moshe? Se le presentó así. Vayomer Anoji Elohe Abija. Elohe Abraham, Elohe Isaac, Elohe Jacob. Vayaster Moshe Panav. Entonces Moshe se cubrió la cara. Sí. La única manera como le quedaba a Kadosh Baruj Hu de presentarse a Moshe era como le de Abraham, le de Isaac, le de Jacob. No, o sea, Moshe, tiene que Moshe. Entonces, si se presentó así a Moshe, podía haberse presentado igual al pueblo. Podía haberse presentado igual. Anoji Asher, no Asher, o escrita Menes Misraim. ¿Ah? Hay un cambio. Ahora me presento delante de ti. ¿Ah? Se presentó delante de Abraham, se lo está diciendo, delante de Abraham y de Jacob, ¿cómo? Pero delante de ti me presento con este nombre, sí. ahí no delante de ahí. Está bien, pero eso nos quita la pregunta, ¿no? Él tiene una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Delante de todo el mundo, se presenta delante de todo el mundo como Abraham, Isaac y Jacob. Lo de Abraham, sí. Iban a ver otra vez. Y Asher Tzadik a ver en Mitzrayim. Iba a haber gente que iba a decir, claro, ahí estoy yo. O sea, los árabes están allí, en esa presentación de Mahamad Har Sinai. Porque está Abraham que tuvo a Ismael. Isaac. No, al decir Isaac ya. No, Isaac no, Esau. Puede ser Esau también. Es una buena. Porque Abraham tiene a Ismael. Puede ser. Rey, pero si tú ya especificas. No, pero está bien. Abraham, Isaac y Jacob siguen la Pero descartas todos los Pero si dice, si dice lo vete por la Cotamil, no te estoy diciendo, bueno, puedes ir por el country club, puedes ir claro, no, pero está bien. Pero de la Cotamil te puedes salir por la Castellana, por Altamil y por los dos caminos. Pero si yo te digo, salte por los dos caminos nada más, te estoy haciendo un embudo a que todo el mundo sabía que en Israel, los hijos de Israel que fueron esclavizados,
eran los hijos de Jacob. Claro. Entonces, claro, el Shemet Baraj que dijo, no dio espacio a otra religión. Ni Abraham, no de Abraham, porque vino Ismael, no de Isaac, porque vino Esaú, pero sí de Jacob. Al decir de Jacob, es verdad lo que tú dices, pudo haberse presentado así, pero la gente iba a engancharse de que la mitad de la presentación es mía. Los árabes podían decir, ahí estoy yo, Mohamed Hassan, ahí estoy yo. Está muy bien. Es una respuesta buena. Porque la mitad es mía. O sea, la mitad dice Abraham, Isaac y Jacob, que ahí estoy yo. De todas maneras, aunque no lo dijo, igual se engancharon, porque tú ves que todos basaron su religión en base a la nuestra. No, dijeron que aceptan que estuvieron en la Mar Sinai, pero que después, los cristianos dicen que después se perdió. Claro, para los cristianos no es la respuesta. Para los cristianos no. Para los cristianos tiene que haber algo más adelante del libro que derive después de este punto de la historia. Porque los cristianos dicen que este punto de la historia pasó y ellos están dentro de ellos. Y es verdad, los cristianos están dentro de la misión. La respuesta es válida, 100% y después, la respuesta es válida, pero tiene que haber más, puede haber más. En el relato de Bereshit, ya te dice Abraham, Ismael, entonces también se pueden enganchar por allá. El Bereshit te relata que nació Esaú, acá también los de Esaú se pueden enganchar siempre. O en el momento que yo me revelo, no, al revés. Del hecho que especifico, no estoy dando chance a nadie que se enganche. Porque ya lo conté antes en Bereshit. Y ahora en Shemot te digo, así vamos. Por eso, yo lo analizo al revés que tú. Está bien, pero hay una cosa que solamente dice a un solo sí, pueblo. hay una cosa que es segura. Hay una cosa que es segura. Hay una cosa que es segura. Si no hubiese habido una bibliografía antes que me explicara, no. Aquí ya la Torah, Bereshit te explicó todos los árboles genealógicos. Y ahora Mohamed Hassan ya es con una persona específica, significa que todo lo demás para afuera. No, está bien. Yo ya no estoy dando chance a enganche, yo no entiendo por qué tú dices que estoy dando Pero no, chance a pero enganche. está bien. Se presenta Abraham, Isaac y Jacob, está dando chance a enganche. No, porque ya lo descarté el Bereshit. No descartaste. Sí. Tiene hijo de Abraham, Ismael también. El viejita se la Está bien, pero hay una cosa que es cierta, lo que dijo Meso, es una respuesta válida. ¿Por qué? Porque está partiendo de yo soy el que os saqué de Egipto, de esclavos. Todos los que no fueron esclavos no tienen nada que ver aquí. Eso es lo que está diciendo. Está bien. La Torah es para todos aquellos que fueron esclavos. Que te saqué de Egipto, o sea, tan específico que esto no hay. ¿Está bien? Está bien, pero la aproximación que dio Meso es válida. Vamos a buscar más, pero Hazaku Baruch, quiero terminar así. Hazaku Baruch a Rabbi Shemuel, la pregunta es una pregunta que nunca me hice, pero una pregunta válida, buena. Y Hazaku Baruch a Meso, porque de verdad trajo algo que a partir de ahí, ya va, a partir de ahí podemos llegar a más cosas, porque vamos a ver exactamente, vamos a hacer el seguimiento, exactamente cómo fue la presentación de Akadosh Baruj Hu a Moshe, lo que vimos, pero cuál es el mensaje, como dijiste tú, Shalom, qué es lo que le dijo en total, cómo desarrolla la misión, y vamos a ver que ahí mismo también están metidos Abraham, Isaac y Jacob de nuevo. Entonces vamos a estudiar esto, puede ser el Shabbat, puede ser, pero Hazaku Baruch está muy bien.